Según la Asociación Civil Transparencia, muchas mujeres optan por dejar la función pública debido al hostigamiento, a las campañas de desacreditación, de difamación por violencia psicológica, sexual, todo esto con la intención de frenar la actividad de la mujer, sobre todo en la vida pública, activa política del país. Hoy nos preguntamos cómo evitar el acoso político contra las mujeres. Escríbanos a @DID7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. Soy Violeta Reaño, bienvenidos a Debate y Diálogo. No a la discriminación. Se deben enseñar idiomas extranjeros. Algunas lenguas originarias han desaparecido por falta de información. Todos debemos saber por lo menos una lengua nativa. Fomentamos nuestra cultura enseñando distintas lenguas en las escuelas Existe rurales. igualdad en el país. Somos un país multilingüe. Más apoyo a la enseñanza de las lenguas nativas. Existen 47 lenguas originarias en el país. No se respeta la cultura. Varias lenguas nativas están por desaparecer. Sí a la enseñanza de lenguas nativas en todos los colegios del país. La lengua originaria más conocida es el quechua. ¿Qué dificultades existen al incorporar las lenguas originarias en el plan escolar? Bienvenidos a esta edición de Debate y Diálogo. El día de hoy nos acompaña Diana Miloslavich, coordinadora del programa de participación política Flora Tristán, y también nos acompaña Silvia Ucamaita, vicepresidenta de Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú, RENAMA. El día de hoy hablaremos sobre el acoso político contra las mujeres. Al inicio hemos comentado que muchas veces las mujeres dejan los cargos públicos, dejan la vida política por hostigamiento, por violencia física, sexual, por violencia psicológica, también por campañas, constantes campañas de desacreditación, difamación, etcétera. ¿A qué se le llama acoso político? Se lo preguntamos en un primer momento a Silvia Ucamaita. Bueno, buenas noches, Violeta. Un saludo a todos los televidentes de diálogo, Debate y Diálogo. Realmente es una oportunidad importante para socializar con la población en Lima metropolitana y en el Perú sobre el tema del acoso político. El acoso político es toda forma que por voluntad o omisión restringe, limita, atenta la participación política de las mujeres. Definitivamente es una barrera que frena el desarrollo normal de las actividades de la mujer en la política. Es importante visibilizar este tema en la opinión pública. ¿Qué nos dice Diana Miloslavich? Bueno, tenemos en la actualidad cerca de 3.000 autoridades mujeres, la mayoría de ellas en los municipios distritales y provinciales. De estas 3.000, el 70% están en los municipios distritales fundamentalmente, y entonces en los últimos años lo que hemos detectado es de que hay resistencias para que con la presencia de estas mujeres en los consejos locales y regionales fundamentalmente. Este es un fenómeno nuevo que estamos viviendo en los últimos años, que ya se veía con más fuerza en países como en Bolivia y en Ecuador, pero a raíz de un primer estudio que realizamos el 2012, Flora Tristán con Calandria y con la apoyo de Diaconía y en el marco de la Red Nacional de Autoridades Mujeres, porque gracias a ellas es que pudimos hacer ese estudio, logramos detectar que de cada 5 mujeres autoridades, 2 vivían situaciones de acoso. Y luego, posteriormente, una muestra con el Jurado Nacional de Elecciones que realizamos también con el apoyo del Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, llegamos a detectar que en el proceso electoral 2014 las candidatas, en este caso todavía no eran autoridades, también manifestaron haber vivido situaciones de acoso político en el proceso electoral, ¿no es cierto? Sobre este estudio realizado en 2012 que acaba de mencionarnos Diana Miloslavich, el estudio fue realizado por Flora Tristán, Calandria, Diaconía, reveló que 2 de cada 5 mujeres han sufrido acoso político, como lo ha comentado nuestra especialista e invitada, ¿no? Dentro de este acoso político las manifestaciones suelen ser maltrato físico, psicológico, hostigamiento sexual, coacción,
con mecanismos administrativos, difamación, por ejemplo, de diversa índole, ¿no? Patrimonial, intelectual, también de índole sexual, control económico, amenaza con recurso legal interpuesto. Las mujeres ante esta situación pueden desertar, por ejemplo, de la política por temor. ¿Qué nos dice Silvia Ustramaita? Definitivamente sí, porque las mujeres autoridades y las autoridades ediles y en representación pública tenemos tres funciones. Una es representar, otra es fiscalizar y otra es normar. Y en el ejercicio de la función de fiscalización definitivamente no es bien vista esta función, ¿no? De modo que los alcaldes o los miembros de, digamos, el partido opositor toman represalias cuando las mujeres ejercen sus funciones o asumen sus competencias, como dice el marco normativo. En ese sentido, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en ese sentido, definitivamente se ha visto a nivel nacional casos como, digamos, agresión física de mujeres autoridades que han tenido, digamos, agresión, intentos de, digamos, darle un beso a una regidora y al no aceptar, digamos, estas pretensiones ha sido abofeteada y golpeada. El caso de otra regidora que también por ejercer acciones de fiscalización en Apurímac ha sido golpeada y lo más grave, la regidora Ruth Paz, el agresor ha sido el alcalde. Los medios de prensa y la misma policía en la municipal, en la, digamos, en la policía del distrito de Tambobamba recibe la denuncia y solamente lo tipifican como una agresión leve, quedándose pues una agresión física evidenciada con moretones en el brazo izquierdo, quedándose como una lesión leve y con unas disculpas en sesión de consejo el tema se queda en el aire. Casos, por ejemplo, de la compañera Cecilia Valladolid en Huancavelica, en La Libertad, que ha sido incendiada su casa por haber ejercido funciones de fiscalización. Casos de mujeres autoridades en Ayacucho, una mujer autoridad que estaba gestando ha tenido maltrato psicológico permanente, está a punto de perder su bebé. Y lo más triste es que ha tenido que irse a otro centro de atención hospitalaria porque el médico que atendía en el centro donde le correspondía ser atendida era alcalde precisamente de su gobierno local. En ese sentido son casos, sin dejar de lado el caso emblemático pues, de Susana Villarán, ¿no? Que ha sido víctima de acoso permanente hasta haberla llevado a un proceso de revocatoria del cual salió para adelante y aún cuando ha dejado de ser autoridad hemos visto, ¿no? La forma en la cual han tratado de atentar los resultados de su gestión. De igual modo también hay una regidora joven que ha sido acosada en plena sesión de consejo y se hace común, digamos, las denuncias sobre, digamos, agresiones, sobre difamación. Tenemos casos también sobre no permitir la representación política que les corresponde, en el caso de las primeras regidoras, ¿no? Un caso emblemático en Cusco es una teniente alcaldesa que durante los 4 años de su ejercicio edil no ha ocupado jamás el cargo de alcaldía en ausencia del alcalde, cuando por prelación le correspondía ejercer este cargo. El caso de otra regidora también del distrito de la provincia de Quispicanchis, del distrito de Huaro, ella ha sido denunciada ante el Poder Judicial por un supuesto caso de nepotismo. El caso se ha deliberado aproximadamente por 2 años y después de 2 años el Poder Judicial archiva su caso. No contentos con ello, la vuelven a denunciar por supuestos aprovechamiento del cargo para otorgar un contrato. ¿Y todo esto por el solo hecho de ser mujeres? Definitivamente sí, porque en el caso de la teniente alcaldesa del distrito de Huanchac, una lideresa que ahora está ejerciendo su liderazgo en el Club de Leones, porque tiene las cualidades, la capacidad de hacerlo y es una representante nacional, ven en las mujeres, digamos, un liderazgo, un afán, digamos, de trabajar responsablemente y asumir sus compromisos como autoridad electa, y cuando te ven avanzar ya empiezan a frenar tu gestión. Definitivamente, el tema de acoso político es una barrera, es una afrenta para limitar la participación política y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Diana Miloslavich, todo esto por un tema de género, no una cuestión de género, por el solo hecho de ser mujeres existe
bullying, por ejemplo, político, también público, ¿no? Como lo hemos visto en las redes sociales. Hay muchos que pueden decir, esta es una exageración feminista. ¿Realmente lo es? Bueno, nosotros decimos que estamos llegando medianamente tarde para un marco normativo que ya lo tiene Ecuador, Bolivia, Costa Rica, lo tiene también México, lo está discutiendo Guatemala. O sea, es un fenómeno internacional, no es un fenómeno peruano. Yo creo que lamentablemente este es un periodo de transición que están viviendo un conjunto de mujeres que interesadas en la política, porque recordemos que los consejos locales y regionales han sido espacios masculinos, totalmente. Y entonces estas autoridades masculinas han empezado a modificar sus conductas. Por ejemplo, con la presencia de una consejera o con la presencia de una regidora, tiene que modificar inclusive su lenguaje, porque ellos están acostumbrados entre hombres a hablar con un lenguaje que a veces las mujeres no toleran. Entonces, desde modificar el lenguaje ya es un fastidio que en el Consejo haya mujeres, porque han sido espacios tradicionalmente masculinos. Entonces, luego, tenemos que esto es una expresión más de las múltiples violencias, porque yo digo, el alcalde o el regidor que le dice a su par, ¿no es cierto?, vete a tu casa a cocinar, ¿qué haces acá?, no sirves, le voy a decir a tu marido que estás andando con otro. Es una persona que a su vez le está pegando a su mujer en su casa. O sea, no, también es que nosotros son personas que, digamos, le están dando un trato a la regidora, alcaldesa, le están dando el mismo trato que le están dando a su esposa o a su pareja en su familia. O sea, acá no es que, lo que pasa es que yo creo que se tiene que modificar, ¿no es cierto?, este tipo de vínculo tan desigual que se ha venido estableciendo con las mujeres, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El problema con el tema de acoso, entre otros, es que las mujeres desisten de la política, ¿no? Entonces, cuando uno le pregunta, ¿vas a la reelección?, dicen, no, después de 4 años, con todo lo que me ha pasado, entonces no quiero regresar. Y entonces yo creo que este es un tema importante. Los obstáculos para las mujeres son nuevos. No solamente estamos hablando, como hacíamos hace años, de que había que compatibilizar la vida privada y pública porque las mujeres tenían responsabilidades familiares y ahora políticas, sino además de todo lo que siempre han tenido las mujeres que hacen una vida pública, política o incluso también profesional, ¿no? Resulta que ahora hay una barrera adicional que es, yo digo que es las formas como el patriarcado se reinventa, ¿no? O sea, porque también se reinventan, no es que van a ceder el poder y vamos a conquistar nuestros derechos de manera fácil, ¿no? Yo creo que es parte de los espacios de disputa, de poder, y que lo que estamos haciendo es visibilizar un nuevo fenómeno, una nueva forma de violencia que hemos detectado que no se nos hubiera imaginado hace 10 años, porque además había pocas mujeres en la política, ¿no? Sobre todo en los consejos locales y regionales. Ahora hay un promedio de 2, 3 mujeres en casi todas las municipalidades distritales del país. Entonces, eso está ocasionando, digamos, una configuración nueva y que los hombres tienen que aprender, ¿no es cierto?, a respetar los derechos políticos de las mujeres y que también tenemos que cambiar los patrones culturales y políticos. O sea, que el mensaje para las mujeres es: queremos que la política cambie, que sea un trato más igualitario, respetuoso, y que no, digamos, que la política es así, ¿no es cierto?, que es la guerra sucia, en la política no. Acá no hay ni guerra sucia, ni guerra limpia, ni nada. Acá lo que tiene que haber es respeto entre quienes les interesa la política, ¿no? Yamila Osorio, por ejemplo, la única mujer gobernadora de todo el Perú, ha sufrido constantes ataques, ¿no?, de parte de la población, también arequipeña, de parte de la prensa, desde distintos ámbitos han venido los ataques, por ser mujer y también por ser joven, ¿no? Otra situación.
a pesar de que ella viene iniciando su propuesta, la del diálogo a partir del conflicto en Tía María, ¿no? ¿Usted cree, por ejemplo, Silvia Ucamaita, que no solamente los hombres, sino también las mujeres tienen ciertas reservas y cierto rechazo a aceptar el trabajo de una mujer en la vida política de su país? Yo creo que este es un tema cultural e histórico, porque, como bien lo mencionaba Diana Miloslavich, es que históricamente estos cargos de gestión pública han sido ocupados por hombres. Entonces, el sistema machista no permite admitir que las mujeres vayamos accediendo a cargos de decisión política. Y creo que el caso de Yamil es un caso también interesante, porque así como Susana Villarán, cuando asumió la alcaldía de Lima, no tuvo el mejor escenario para el inicio de su gestión, la revocatoria, y aún después de haber culminado su gestión, se trata de minimizar los resultados de su gestión. Está pasando exactamente lo mismo. En el caso de Yamila, con un componente adicional, porque es joven, ¿no? Y no es pues recurrente ver una mujer guapa, inteligente y una mujer que esté ejerciendo sus derechos de participación política, de modo que es un tema también cultural que contiene diferentes paradigmas en la sociedad que deben ir cambiando, porque ya vivimos un tiempo contemporáneo donde la mujer se está empoderando, donde la mujer está logrando históricamente, cumplimos este año 60 años de haber logrado el derecho al voto femenino, por ejemplo, de modo que esos espacios históricos se van conquistando con luchas como las que venimos emprendiendo ahora para que esos vacíos normativos en el tema del acoso político tengan que ser cubiertos con esta propuesta de ley, de la ley, el proyecto de ley 1903 contra el acoso político a las mujeres. Es momento de hacer una pausa, pero luego vamos a volver para comentar sobre este proyecto de ley. Pero nos vamos a una pausa, lo que sí vamos a seguir insistiendo para que continúen escribiéndonos preguntas, comentarios, que luego, como siempre, vamos a leer todas estas consultas en vivo. Entonces nos vamos a una pausa, pero regresamos para hablar de este tema, regresamos para hablar del acoso político contra las mujeres. Pausa y regresamos. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Letra de Fuego. Javier Ponce Gambiracio es un escritor peruano que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en España. Él nos presenta Un trámite difícil, una novela que demuestra que la sordidez y el humor pueden ir juntos. En Un trámite difícil es una novela, en un alto sentido del humor, es una novela disparate, en la cual hay tres personajes que son tres travestis, absolutamente enloquecidos, que cuentan su vida. Uno de ellos está muerto, el otro habla a través de esta voz de un travesti viejo cuyo trámite difícil es envejecer habiendo sido una belleza, ¿no? Cuentan obviamente una serie de eventos absolutamente dolorosos, y que finalmente en tal tono de humor que no nos resulta un evento que nos hiere a la hora de leerlo, sino por el contrario, vamos avanzando. ¿Por qué hay que leer esta novela? Esa novela hay que leerla por varias razones. Primero, porque nos divierte mucho. Segundo, porque nos informa de un mundo marginal al cual normalmente no pertenecemos. Y tercero, porque a pesar de ser estos personajes marginales, duros, dolorosos y horrendos, que concretan todo lo que la sociedad finalmente deja de lado, porque son travestis, prostitutas, son ladrones, son asesinos, finalmente el gran problema que sufren y lo que realmente quieren es lo que queremos todos: ser felices, tener amigos que nos quieran, que nos acepten y tener un sitio amable donde envejecer. ¿Por qué elegí travestis? Porque me parece la expresión más honesta de la humanidad. A pesar de ser rechazado por absolutamente todos los sistemas que opten y defiendan y decidan y necesiten
tener en su cuerpo, tanto interno como externo, la expresión de lo que soy, me parece un acto terrible y absolutamente loable de honestidad. Para todos los que recién se enganchan, ya empezamos con debate y diálogo. El día de hoy estamos conversando sobre el acoso político que sufren muchas mujeres en nuestro país y también en el mundo. Nos acompaña para hablar de este tema Diana Miloslavich, coordinadora del programa de participación política Flora Tristán, y también Silvia Ucamaita, vicepresidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú, RENAMA. Antes de continuar con esta entrevista, vamos a presentarles una breve información sobre el tema. Adelante. Verónica Mendoza, congresista de la República, se encuentra impulsando la ley número 1903, norma que regula el acoso político hacia las mujeres, que tiene como finalidad prevenir y sancionar los actos de acoso contra las mujeres a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos políticos en el país. La congresista considera importante velar por el respeto a las autoridades femeninas que están en el ejercicio de sus funciones. El estudio del programa regional Combo Mujer, que lucha por combatir la violencia contra las mujeres, evidenció que el machismo y la corrupción son las principales causas del acoso político que sufren las mujeres autoridades en nuestro país. Según el Jurado Nacional de Elecciones, de cada 10 mujeres, 4 son víctimas de alguna agresión, insultos o actos que arremeten contra su imagen. El promedio de edad de las candidatas que señalan haber sido víctimas de algún tipo de violencia durante su participación política se encuentra entre los 29 y 59 años. Este organismo añade que el 34% de las candidatas señalaron haber sido víctimas de alguna agresión o violencia durante su participación política. Asimismo, la forma más recurrente de acoso político que reportan las mujeres es la presión con 43%, seguido del hostigamiento con 58%. Bien, vamos a preguntarle a Diana Miloslavich qué sucede con este proyecto de ley, ¿no? Es un proyecto contra el acoso político hacia las mujeres que se espera se pueda debatir este jueves. Bueno, está en la agenda del Pleno desde el 4 de marzo, desde el famoso Pleno temático de las mujeres, ¿no?, que aprobó el acoso callejero, la ratificó el convenio 183 de la OIT. Entonces, desde entonces se ha quedado en agenda. Y entonces, nosotros nos parece que ya es importante que se discuta, ¿no es cierto?, porque estamos casi al final de la legislatura. También hemos pedido una reunión con la presidenta del Congreso, con la congresista Ana María Solórzano, para que el día de mañana nos reciba, porque está llegando una delegación de la Red de Autoridades Mujeres. La primera que ha venido de Cusco es Silvia Ucamaita, que está viniendo de Huancavelica, de Huánuco, de Junín, de Lima Regiones, en fin, hay una delegación de autoridades que están viniendo al Congreso para solicitar que se debata, ¿no es cierto?, entre en agenda, porque es importante tener ese tipo de normatividad a puertas de un nuevo proceso electoral, ¿no? Silvia Ucamaita, ¿qué se puede lograr si se aprueba esta ley? En primer lugar, que la población conozca, principalmente las autoridades, los funcionarios en el ejercicio de la gestión pública, conozcan qué es el acoso político, cuáles son las acciones que marcan este acoso político. En segundo término, que se implementen normativo normas que puedan sancionar el acoso político. No podemos seguir dejando, el maltrato, a la discriminación, a la exclusión y al obstáculo que representa el ejercicio de los derechos de participación política de las mujeres autoridades. Hoy tenemos 3.074 mujeres electas en el Perú en cargos de gobernadora regional, vicepresidenta regional, en cargos de alcaldesas, de regidoras, de consejeras regionales, de modo que tenemos que proteger esta población. La RENAMA, que tiene 26 redes a nivel nacional y tiene 3 redes a nivel macro regional, está velando por la aprobación de este proyecto de ley
contra el acoso político hacia las mujeres, porque consideramos que no podemos esperar lo que ha sucedido en Bolivia, ¿no? Bolivia ha aprobado su ley cuando ha llegado a tener 2 muertes de mujeres regidoras, unas por fiscalización y otras por celo político han sido acribilladas y asesinadas. Entonces, ¿por qué el Perú tiene que esperar un extremo? ¿Por qué no ahora quienes han pregonado en campaña electoral por construir procesos de participación política en condiciones igualitarias, donde han buscado que ese 50.3% de la población femenina a nivel de país les respalde con su voto, hoy esa población merece su atención, porque queremos que nuestras representantes en los cargos de gestión pública tengan las condiciones y las oportunidades y respeto para el ejercicio de su participación política. ¿Cuál es el reto para las mujeres autoridades, ¿no? O las mujeres ex autoridades, por ejemplo, han enfrentado, y se sabe de sobra, situaciones de acoso político, como por ejemplo usted, Silvia Uzcamayta, ¿verdad?, que fue teniente alcaldesa en Cusco. ¿Ya no está participando en política de manera activa? Bueno, en realidad yo sigo participando en los espacios de, digamos... públicos, ¿no?, de debate. Definitivamente soy ahora presidenta de la Asociación de Agencias de Turismo de Cusco, pero también soy impulsora de la Plataforma Regional de la Mujer a través de la AREC, que es la Asociación de Regidoras y Mujeres Autoridades. Lo que pasa es que las mujeres entramos con tal vez una idea errónea, ¿no?, de tener una participación realmente activa, inclusiva, de construir junto con los hombres procesos de participación democrática. ¿Y qué pasó durante su experiencia como teniente alcaldesa en Cusco? En Cusco, por ejemplo, un tema es que en mi caso, bueno, sí he tenido la representación durante mis 4 años, pero lo que no he tenido, digamos, es las posibilidades de que algunas iniciativas mías sean consideradas como prioritarias, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tener limitación presupuestal para las iniciativas que planteamos, ¿no? Siempre la limitación es presupuestal y aún así hemos logrado superar esa valla y hemos logrado gestionar recursos para viabilizar las iniciativas que hemos planteado. Hemos dejado, por ejemplo, en el tema de niñez, el Plan Provincial de Acción por la Niñez y la Adolescencia, hemos dejado el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, la Comisión Municipal de Defensores de Niños y Niñas, hemos dejado el Plan Local Provincial de Igualdad de Oportunidades, pero gestionando los recursos de manera externa, y creo que esa es la forma en la cual las mujeres asumimos con responsabilidad los cargos a los cuales estamos entrando. Pero muchas veces ataques, yo tuve una oportunidad sui generis, y yo fui presidenta de la empresa municipal de fiestas del Cusco y fui también presidenta de las fiestas del Cusco el primer año de mi gestión. El segundo año no fui y hacia el tercer año volví a ser, y el cuarto año me encanta pues trabajar por mi ciudad, por las fiestas, ¿no? Y la comisión estaba integrada por 3 regidores varones y una mujer. Y el hecho de la primera sesión no asistieron los regidores hombres, la segunda sesión no asistieron, era Día de la Madre, yo estaba esperando y ellos estaban en la actuación, y la tercera sesión yo no asisto porque voy al entierro de una figura emblemática que tenía Cusco, que era Balicha, que ha sido una regidora vitalicia, y no solamente fue, digamos, la musa que inspiró el segundo himno del Cusco, que es el huayno denominado Balicha. Entonces fue motivo mi no asistencia a una sesión el pedir mi retiro, mi expulsión de la Comisión de Fiestas del Cusco en plena sesión de consejo. ¿Tuvo más trabas, usted cree, por no ser un varón dentro del consejo? Yo creo que sí ha habido trabas, porque definitivamente, digamos, la disponibilidad de tiempo, aún cuando una mujer asume esos cargos, en mi caso yo renuncié a mi trabajo, dejé todas las actividades de carácter particular para dedicarme a la gestión, pero creo que definitivamente el tema de la familia también tiene una incidencia importante, porque en el caso de no es el caso de un hombre, ¿no? El caso de la mujer es definitivamente más limitante. Ahora, ¿todas las mujeres que sufren estos tipos de agresiones lo denuncian o lo callan? Diana Miloslavich. La mayor parte todavía calla, ¿no? Creo que el proceso es casi parecido al de violencia familiar, violencia doméstica, que al principio las mujeres no denunciaban, pensaban que lo que estaban viviendo en su casa era único, ¿no es cierto?, pero cuando se van socializando se dan cuenta de que no es la única golpeada, sino que el golpe es generalizado. Y en el caso de las autoridades sucede lo mismo. En el marco de las reuniones de la Red Nacional de Autoridades Mujeres
ese es el fenómeno que aconteció, que una empezó a contar las dificultades que tenía en el consejo y cómo ella sentía que esto era una violencia, una agresión, y luego empezaron cada vez a contar más testimonios y cada vez a socializar más y a darse cuenta que cada una de ellas vivía situaciones similares en su experiencia política. Y entonces, y por eso es de que aparecen, ¿no es cierto?, las denuncias, el informe, no solamente el que has mencionado, donde está Flora, Calandria, Renama, sino posteriormente otro par de informes están hechos gran parte sobre la base de este conjunto de autoridades que pasa por un proceso de asociatividad, de socialidad, ¿no?, y de trabajo en conjunto, donde se dan cuenta que lo que están viviendo es común. Y entonces esto me parece que hace, ¿no es cierto?, que estas denuncias que aparecen cada vez sean mayores, ¿no? Entonces, por eso nos parece que, independiente de cuáles sean los resultados del día jueves, el llamado, ¿no es cierto?, es a todas las jóvenes autoridades que están en el ejercicio a partir de enero, que denuncien que no tienen que hacer frente a cualquier tipo de restricción, de discriminación en el ejercicio de su cargo como autoridad, que hay organizaciones como Renama u otras como Flora, Manuela, Calandria, que estamos trabajando y apoyándolas. El Jurado Nacional de Elecciones tiene un registro abierto para el caso de autoridades. Hay una disposición de la Defensoría del Pueblo también que dio a todas las sedes de la Defensoría para que estuvieran atentas a casos de acoso político. El Ministerio de la Mujer también, digamos, abrió, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se hagan llegar las denuncias en los centros de emergencia mujer. Es decir, hay una sensibilidad mayor, ¿no es cierto?, pero sobre todo lo que nosotros necesitamos es que las autoridades que nos estén escuchando y también las militantes de las organizaciones políticas, las mujeres de los sindicatos, de los gremios, que esta normativa, ¿no es cierto?, iría para garantizar sus derechos, pero que también necesitamos que ellas apoyen la iniciativa. Estamos haciendo una intervención mañana en frente al Congreso a las 3 de la tarde. Es una intervención pacífica, ¿no?, a las 3 de la tarde, y que las invitamos a todas las que quieran participar y esperar los resultados del debate y continuar, ¿no es cierto?, para ejercer siempre la vigilancia, la asesoría y el apoyo a las nuevas autoridades que están y las posibles y futuras candidatas en el proceso electoral 2016, ¿no es cierto?, que estamos, digamos, nosotras desde organizaciones feministas, pero también desde la Renama, incluso como ex autoridades como Silvia Ucamaita, ¿no?, en toda disposición en Cusco de asesorar y apoyar a las mujeres. Para evitar, ¿no?, estas barreras que limitan el desempeño y el liderazgo político de todas las mujeres de nuestro país. Silvia Ucamaita, me gustaría preguntarle si se cumple la cuota de género en las listas de candidatos de las organizaciones políticas. Desafortunadamente, la ley de cuotas existe y ha sido un proceso histórico también de la conquista de luchas de organizaciones feministas y organizaciones de mujeres que han impulsado el logro de esta. No olvidemos que ha sido un proceso lento, iniciándose con un 25% en la cuota, pero también haber logrado el 30% a nivel del Congreso de la República, de los gobiernos locales y de los gobiernos regionales, es parte de la reforma política que se ha planteado históricamente. Sin embargo, haber logrado la cuota es un logro en teoría, diría yo, porque hasta ahora no logramos cumplir esa cuota, no porque las mujeres no lo quieran, sino porque hay una crisis política a nivel nacional, ¿no? Creo que el tema de los partidos políticos, primero, es que no hay, digamos, una vida partidaria, no hay partidos que tengan una vida partidaria permanente, ¿no? Solamente ahora se forman movimientos políticos electoreros, coyunturales, de modo que no hay principios, no hay objetivos, no hay reglas, no hay normas. Entonces convocan en proceso electoral, identifican liderazgos en mujeres y en muchos casos ubican a las mujeres en los últimos lugares.
y definitivamente pues sin posibilidades de ser elegidas. Y en otros casos también hay partidos que cínicamente no han cumplido la cuota de género. Nosotros hemos desarrollado a nivel de RENAMA y a nivel también de las asociaciones regionales a través de las 26 redes en el Perú, tener una vigilancia ciudadana como organizaciones de mujeres en la política, ¿no? Es así que hemos desarrollado el lanzamiento de la campaña de acoso político en el mes de abril en Cusco, el segundo lanzamiento, y también hemos aprovechado para hacer un seminario internacional sobre participación política de la mujer. Primero, para que las mujeres estén conscientes de lo que valen como lideresas, ¿no? Que los partidos no las utilicen para colocarlas en últimos lugares. Tenemos resultados importantes porque en el caso, por ejemplo, de la Municipalidad Provincial del Cusco, anteriormente éramos 3 regidoras, ahora son 5 regidoras. Hemos demandado también la paridad y la alternancia en la composición de las listas, de modo que las mujeres tengan mayores oportunidades de ser elegidas. Y hemos identificado también a nivel regional en el Observatorio de Participación Política Preelectoral de que un partido no había cumplido la cuota de género y denunciamos ante el Jurado Nacional de Elecciones esta falta y el jurado emitió inmediatamente de que el partido enmiende esa falta y ha tenido que reponer y cumplir la cuota de género. Definitivamente es un proceso por el cual hay que seguir trabajando. Es más difícil para una mujer llegar a distintos cargos en la vida, un cargo público, ¿no? Pero también en otros ámbitos, en el ámbito privado también. ¿Es mucho más difícil, Diana Miloslavich? Bueno, no hay que olvidarnos que gran parte, yo creo, con pocas excepciones, las mujeres siguen teniendo las responsabilidades familiares a su cargo, ¿no? Lo que ahora llamamos del cuidado, ¿no? De los hijos, de las hijas, de la mamá, de la suegra incluso, y entonces las responsabilidades familiares toman su tiempo. Digamos, nuevos estudios hablan pues de que hay una diferencia entre el tiempo el que emplea a las mujeres en la vida doméstica o la vida familiar, para decirlo mejor. Digamos, la diferencia entre hombres y mujeres es muy alta, ¿no? Entonces, no importa si es urbano o rural, o si es pobre o es rico, las mujeres, digamos, dedican más tiempo a la vida, digamos, de lavado, el planchado, la cocina, el atender a los niños, ayudarlos en la escuela. Digamos, son horas adicionales, y entonces las mujeres tendríamos poco tiempo para dedicarnos a la política, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que nosotras tengamos, seamos una sociedad más paritaria. Entonces, cuando hablamos de paridad, no solamente estamos hablando de la mitad del poder en el espacio público, sino también de la mitad compartir la mitad de las responsabilidades familiares, hombres y mujeres, para que las mujeres tengamos más tiempo para la política y para la vida profesional o para la vida artística, ¿no? O para otro tipo, sobre todo también para la vida cultural, artística de las mujeres, ¿no? El tiempo que las mujeres les toma el cuidado de sus hijos, de sus padres, ¿no? Es mucho. Las diferencias llegan pues entre 10, 12, 20 horas más que lo que emplean los hombres, ¿no? O sea, no ha habido más desafíos las mujeres. En las zonas rurales es mucho más complicado, ¿no? Porque las mujeres comienzan su jornada a las 3 de la mañana y tienen que descansar a las 9, 10 de la noche. No pueden ni tener el mínimo de horas para dormir, porque tienen que atender no solamente, digamos, a los hijos, tienen que atender los animales, la chacra, tienen que atender, en el caso de las mujeres regidoras que vienen de zona rural, su situación es realmente mucho más complicada, ¿no? Tú sabes de que ahora, así como hay las mediciones de la pobreza, que es que unos miden la pobreza sobre cuánto es el ingreso, ¿no? Ahora hay unas mediciones que se miden la pobreza de acuerdo a las horas de tiempo libre que tienen las personas, ¿no? Entonces, porque el día tiene 24 horas para los pobres y ricos, ¿no es cierto? Todos tenemos el mismo tiempo, digamos, pero no todos disponemos de igual número de horas
para dedicarnos, en este caso, por ejemplo, a la política. Entonces, ahí creo que las mujeres, para hacerse tiempo, ¿no es cierto?, para dedicarse a la política, digamos, terminan, digamos, mujeres muy estresadas, ¿no?, muy conflictuadas, porque tienen que compaginar su vida privada y pública, ¿no es cierto? Y luego está el tema de la brecha salarial de género, ¿no? Una mujer no gana igual que un hombre. Bien, vamos a volver también para tocar ese punto, pero es momento de irnos a una pausa y ya regresamos con más en Debate y Diálogo. Letra de Fuego, con Raúl Tola. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a Letra de Fuego. Javier Ponce Gambiracio es un escritor peruano que ha desarrollado la mayor parte de su carrera en España. Él nos presenta Un trámite difícil, una novela que demuestra que la sordidez y el humor pueden ir juntos. En Un trámite difícil es una novela, en un alto sentido del humor, es una novela disparate, en la cual hay tres personajes que son tres travestis, absolutamente enloquecidos, que cuentan su vida. Uno de ellos está muerto, el otro habla a través de esta voz de un travesti viejo cuyo trámite difícil es envejecer habiendo sido una belleza, ¿no? Cuentan obviamente una serie de eventos absolutamente dolorosos, y que finalmente en tal tono de humor que no nos resulta un evento que nos hiere a la hora de leerlo, sino por el contrario vamos avanzando. ¿Por qué hay que leer esa novela? Esa novela hay que leerla por varias razones. Primero, porque nos divierte mucho. Segundo, porque nos informa de un mundo marginal al cual normalmente no pertenecemos. Y tercero, porque a pesar de ser estos personajes marginales, duros, dolorosos y horrendos, que concretan todo lo que la sociedad finalmente deja de lado, porque son travestis, prostitutas, son ladrones, son asesinos, finalmente el gran problema que sufren y lo que realmente quieren es lo que queremos todos: ser felices, tener amigos que nos quieran, que nos acepten y tener un sitio amable donde envejecer. ¿Por qué elegí travestis? Porque me parece la expresión más honesta de la humanidad. A pesar de ser rechazado por absolutamente todos los sistemas que opten y defiendan y decidan y necesiten tener en su cuerpo, tanto interno como externo, la expresión de lo que soy, me parece un acto terrible y absolutamente loable de honestidad. Acoso político hacia las mujeres. Escríbanos a @deide7.3 y también a nuestro perfil en Facebook. El día de hoy nos acompaña Diana Miloslavich. Ella es coordinadora del programa de participación política Flora Tristán, y también nos acompaña Silvia Uskamaita, vicepresidenta de la Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú, RENAMA. Antes de continuar conversando con mis invitadas, vamos a presentarles una encuesta preparada por el equipo de producción. En la encuesta hemos preguntado: ¿cree que las mujeres que ocupan altos cargos son discriminadas y acosadas por la sociedad en general? ¿Usted qué opina? Muchas veces sí, ¿no? Por lo que se ve en las noticias y todo eso, reciben un trato como que menospreciativo. Depende, si ellas se hacen respetar, no debería por qué haber discriminación, ¿no? Todos tienen derecho, todos tienen las mismas obligaciones, ¿no? Derechos. Bueno, eso depende de cada persona, ¿no? Si se dejan acosar, por eso hay leyes que las protegen, ¿no? Contra el acoso en todas las empresas, ¿no? Tanto en empresas y gobierno.
cuando una persona es acosada, realmente tiene que denunciar, ¿no? De inmediato. Sí, porque a veces las creen incapaces de no poder hacerlo, pues no más creen que como un presidente, un alcalde, un algo siempre tiene que ser un hombre, porque piensan que tienen más capacidad o tendrán más, no sé, más responsabilidad en hacerlo, pero creo que se equivocan. En algunas oportunidades he visto. Sí. Sí. Acoso, más que todo acoso, en varias empresas. No me parece que por el hecho de ser mujer nos tenemos que sentir acosadas o como usted dice, amenazadas por la sociedad. Y las mujeres de alto mando tienen que tener la suficiente presencia y fuerza para hacerse notar, pues, ¿no? Sentir. Sí. No en términos generales, pero sí en muchos estatus. En muchos sitios sí. Aparentemente les pagan menos, exigen más, tienen que hacer mucho más labor. Y hay discriminación, hay hombres que no aceptan que una mujer sea su jefe, siendo mucho más organizadas todavía. Bien, le vamos a preguntar a nuestras invitadas qué les ha parecido, si tienen algún comentario sobre esta encuesta que ha realizado nuestro equipo de producción. Silvia Uzcamaita. Bueno, en primer término, creo que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas que han emitido su opinión evidencian de que sí hay discriminación y sí hay maltrato y sí hay acoso político. Han sido pocos los que hablan de que sí hay que, hay que hacerse respetar porque hay leyes. Todavía la ley de acoso político contra las mujeres autoridades no ha sido aprobada. Precisamente estamos luchando desde las 26 redes a nivel nacional de la RENAMA, estamos luchando junto con las instituciones asesoras como son Flora Tristán, Diaconía, está Manuela Ramos y también está Calandria. Estamos luchando para que se apruebe este proyecto de la ley 1903 contra el acoso político de las mujeres. Creo que es importante también que la población conozca, ¿no?, cuáles son esas formas de acoso político. Muchas mujeres, autoridades en gestión, no conocen que, digamos, el ser agredidas con una palabra o el que se nos limite la participación en una sesión de consejo ya es acoso político. ¿Cuáles son las expresiones cotidianas del acoso político? Las expresiones cotidianas de acoso político, por ejemplo, son el hecho de que no se te facilite información cuando tú fiscalizas la gestión, el hecho de que haya obstrucción a los trámites que tú estás desarrollando dentro de tu gestión edil, también el que no se pueda, digamos, ejecutar tus iniciativas, que permanentemente tus iniciativas sean postergadas durante la gestión. Hay casos de compañeras regidoras que han presentado iniciativas legislativas en el año 2011, han terminado su gestión y los expedientes han desaparecido de la gestión pública. Entonces no se puede seguir permitiendo este tipo de maltrato, ¿no? Que se cuestione toda la labor, todas las acciones, definitivamente, todas esas iniciativas y propuestas, ¿no? Definitivamente, porque muchas veces son iniciativas importantes y son iniciativas que van a trascender en la historia de la gestión pública de su gobierno local. Entonces, digamos, este sistema patriarcal, machista, no permite evidenciar los resultados de gestión de las mujeres autoridades. Entonces, si es una idea buena, no es mi idea como alcalde, ¿sabes qué? Tu idea ya me encargo de cómo encarpetarla, ¿no? Entonces, han sido casos reincidentes a nivel nacional de denuncias de este tipo, como también el hecho de que cuando una mujer visibiliza su liderazgo, ya se genera celo político y ante la existencia del celo político empiezan las campañas de difamación y también ya de agresión, no solamente psicológica, sino física. Calumnias. Ahora, hay mucho relación también sobre el tema de el acoso vinculado a la corrupción, ¿no? O sea, por lo general hay un porcentaje alto de regidoras, consejeras, que por ejercer su mandato de vigilancia de los fondos públicos ha tenido problemas. El caso que lo he vuelto a escuchar a esta regidora de Huánuco, ¿no?, que en realidad ella se opone a que un parque público lo destinen para la construcción de un mall, ¿no?, y lo den en concesión en Huánuco por 70 años. ¿A ella le parece pues que es un parque público
para los niños, las niñas, la gente en Huánuco. Y entonces, a raíz de esa concesión, digamos, empieza el acoso contra ella. Pero ella también diferencia y dice, pero yo no era la única persona que se oponía al uso del parque, ¿no es cierto?, que lo habían dado en concesión. También había otros regidores hombres. Entonces ahí también tiene que ver con que en el caso de las mujeres como que las ven más vulnerables y entonces digamos, el seguimiento, la discriminación, el no darle la palabra en los consejos era mucho más sistemática, ¿no? Sí. Entonces tenemos, ahora es un poco más generalizado los casos que estamos viendo, pero tenemos casos emblemáticos, por ejemplo, de regidoras que por ejercer la vigilancia sobre un programa como el vaso de leche, ¿no?, de ir con la prensa para ver dónde estaba guardada la leche, el alcalde le pega a una regidora en un puente, ¿no? Entonces, esto que antes aparecía como algo excepcional, yo creo que se hizo repetitivo, ¿no? Sí, sobre los acosadores, precisamente se han señalado también a los presidentes regionales, ¿no?, a los regidores, alcaldes, consejeros regionales, también a la prensa. Están dentro, por ejemplo, del estudio que realizó Calandria, Flora Tristán y Diaconía. Voy a aprovechar para leer en estos últimos minutos que nos quedan, claro que sí, unos comentarios y bueno, una pregunta también, ¿no? Jimena Balcume nos pregunta ¿qué debe hacer una mujer cuando es víctima de acoso y a dónde puede recurrir? Refiriéndonos sobre todo en este tema específico de acoso político, Silvia Uzcamaita, ¿qué le podemos responder a Jimena? A Jimena decirle de que tenemos nosotros un observatorio de acoso político a nivel descentralizado, tenemos asociaciones regionales de mujeres autoridades, redes de mujeres autoridades en todas las regiones del Perú y también ellas pueden recurrir al Centro de Emergencia Mujer porque el Ministerio de la Mujer ha implementado un área para las denuncias de acoso político. Y otro tema también es que la Defensoría del Pueblo está tomando interés en este tema, el Jurado Nacional de Elecciones también está sistematizando esta información, de modo que la RENAMA es un área en el cual ya se centraliza con el apoyo de Flora Tristán, Diaconía, Calandria y Manuela Ramos, se centraliza, digamos, el observatorio de acoso político a nivel nacional. Bien, vamos a leer algunos comentarios en Facebook. Jorge La Torre Jara nos dice es una forma de violencia hacia la mujer que le impide ejercer sus derechos políticos y hay diferentes formas de acoso político, amenazas, obstrucción de funciones, difamación, etcétera. Lourdes Abarca Fernández nos dice es verdad, hay necesidad de mayor preparación política por parte de la mujer, hay deformaciones de actitudes políticas de los varones y eso es chocante para una mujer. Luego en el Twitter nos escribe Karina Gil, no podemos evitar el machismo en el país, cada día son más severos con las mujeres y las ningunean. Nos ningunean, nos dice Karina. Dani Gold, se da a diario hombres aprovechando cada oportunidad y luego aparecen los más pulcros. Oscar Enrique, en nuestro país es muy común y pocas veces se les reconoce los logros a las mujeres. Mer, tal vez sean víctimas de la envidia de quienes quisieran ocupar ese cargo. Jorge La Torre Jara, es una forma de violencia hacia las mujeres. Jimena, creo que sí existe discriminación en todos los ámbitos, se debe de concientizar a la población. Liliana, no, actualmente las mujeres hemos salido adelante solas, ella nos dice esto. Juan Paz Jiménez, existe acoso político y más a las autoridades de provincia. Julio César, existe envidia, es la primera razón de ellas mismas porque muchas veces pasa entre las mujeres. Y luego nos dice, claro que hay celos, nos dice la Torre J, hasta en el hogar cuando la mujer gana más que el hombre, ¿no? También la brecha salarial, que también es otro tema, lo vamos a tocar seguramente más adelante. Un último comentario sobre el tema, Silvia Uzcamaita. Sí, definitivamente creo que el consenso es nacional. Agradecemos las opiniones de las personas que han emitido su mensaje. Definitivamente, y este no es un tema únicamente de las mujeres autoridades. Es un tema de la sociedad, es un tema en la construcción de la democracia, es una falta que tiene el país para cumplir sus compromisos a nivel internacional por buscar, digamos, la paridad, por buscar la igualdad de oportunidades en la participación política y lo más importante es por la construcción de la democracia participativa. Bien. Creo que ahora es momento en el cual los congresistas, representantes de las 26 regiones del Perú, el día de mañana en el Pleno del Congreso tengan a bien responder
a esa voluntad democrática que tienen para aprobar el proyecto de acoso político. Listo, Diana Miloslavich. Sí, una última reflexión. Necesitamos que aprueben la ley de acoso político, la propuesta 1903 mañana, y necesitamos trabajar coordinadamente todas las mujeres y también con todos los jóvenes y con que crean, ¿no es cierto?, que es importante fortalecer la democracia en nuestro país. Necesitamos que las mujeres sigan en la política. Bien, queda claro que las mujeres debemos y tenemos que participar en la vida política activa de nuestro país sin ninguna clase de discriminación ni hostigamiento, sin ninguna clase de impedimento. Y nos despedimos entonces de nuestras invitadas, de Diana Miloslavich, coordinadora del programa de participación política Flora Tristán, muchísimas gracias, y Silvia Uzcamaita, vicepresidenta de Red Nacional de Mujeres Autoridades del Perú, RENAMA. Gracias a ambas por participar en Debate y Diálogo. Gracias a todos los que nos sintonizan y nos escriben a través de las redes sociales. Y recuerde que el debate también es diálogo. Chao, hasta mañana.